Presentado por Germain Hernán Anduquía Cepero. Óscar Marino López. Transporte multimodal. Se entiende como transporte multimodal el porte de mercancías de por lo menos dos modos de transporte desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia, hasta otro lugar designado para su entrega situado en un país diferente. Las empresas de transporte multimodal se caracterizan por ser las encargadas de efectuar el total transporte de mercancías, desde cualquier punto de origen hasta su destino final, ya sea este último dentro del territorio nacional o bien internacional. Además prestan un servicio integral de transporte que requiere un marco jurídico que garantiza normas mínimas en el suministro de sus servicios y un cierto grado de protección de los intereses de las diversas partes comerciales interesadas. De acuerdo a esta definición, el transporte multimodal se caracteriza por ser 1. Una actividad de servicios que consiste en el transporte de mercancías en virtud de un contrato de transporte entre el operador de transporte multimodal o TM y su cliente. 2. Una actividad comercial que debe ser llevada a cabo por calificados de transportes internacionales y que requiere por lo tanto un marco jurídico que garantice normas mínimas en el suministro de sus servicios y un cierto grado de protección de los intereses de las diversas partes comerciales interesadas. Y 3. Una actividad internacional en virtud de la cual las mercancías pasan de un país a otro a merced de diversos modos de transporte. Organización de Naciones Unidas. UNTAD. Transporte multimodal y oportunidades de comercio 1994. P. 20. Por estas razones, es necesario definir en primera instancia quién es un transportista multimodal, y qué documentación ampara dicho transporte. Transportista multimodal operador de transporte multimodal o TM. De acuerdo a los principios generales de los contratos de transporte, un transportista es el que concluye un contrato de transporte a su nombre, con un propietario de carga, o acuerda transportar una carga en particular. En este sentido, aquel que recibe una carga de un embarcador para ser transportada a su destino final vía transporte combinado, asume el estatus de transportista por el entero transporte, independientemente de cuál sea su participación en una parte de la transportación. Por lo anterior, se desprende que el transportista contratado bajo estas circunstancias, es el transportista multimodal GOTM. Documento de transporte multimodal. El documento de transporte multimodal, deberá ser un documento expedido por un operador de transporte multimodal, bajo la solicitud del embarcador consignatario, y negociable como un conocimiento de embarque. De esta manera, este certificado es el recibo de los bienes, expedido por el transportista responsable de la mercancía y evidencia del acuerdo de un contrato de transporte multimodal y más aún, se considera como un documento de título o un documento negociable. Por otro lado, el OTM puede ofrecer servicios puerta a puerta, de puerto a puerta, de puerta a puerto, o complementar el segmento de un traslado en específico. El OTM organiza su propia cadena de transporte de tal manera que pueda controlarlo por completo, eligiendo de esta forma los modos de transporte y combinaciones óptimas para que la suma de los costos, más sus honorarios ofrezcan un precio adecuado al usuario. En general, siempre más económico que si se contrataran segmentadamente las porciones de cada modo de transporte. A nivel internacional, los OTM son principalmente empresas navieras, de autotransporte, ferroviarias o reexpedidores de carga forwarder. Es importante hacer mención sobre la diferencia que existe entre los tres primeros y el último, misma que radica en la propiedad o posesión de los medios de transporte. Dentro del ámbito de las empresas navieras, la gran mayoría operan transporte multimodal, y cuentan no solo con los medios propios para la realización del segmento marítimo, sino, en muchos casos, también cuentan con los medios terrestres. En el caso de los no propietarios de los medios de transporte, se encuentran las empresas consolidadoras de carga, los agentes aduanales y las empresas almacenadoras, entre otros. Independientemente de que el OTM posea o no los medios de transporte, este deberá ser capaz de ofertar servicios globales que incluyan tanto el transporte y las maniobras, así como el almacenamiento de las mercancías en condiciones óptimas de eficiencia y precio. Ventajas del transporte multimodal. Las ventajas del transporte multimodal se han puesto de manifiesto con la globalización de las economías. Dada la intensificación de la competencia internacional, los servicios integrados pueden reducir el tiempo de tránsito e incrementar la puntualidad, con efectos directos en la reducción de inventarios. Brinda comodidad al usuario el tratar con un solo prestador de servicios, estrechando relaciones comerciales. Reduce costos administrativos y de logística, para lograr la sincronía y enlaces internacionales.
Ofrece mayor seguridad, especialmente en los puntos intermedios, reduce los gastos de transporte y de otros costos conexos. Proporciona precios previamente acordados para las operaciones puerta a puerta, y finalmente, algo muy importante, propicia nuevas oportunidades comerciales para exportaciones no tradicionales, como consecuencia de mejores servicios de transporte.